soy Daniel García Andújar y estoy produciendo un proyecto conjuntamente con el MUSAC, Technology to the People y MUSAC, como suele ser habitual en mis proyectos. Y el proyecto que hemos estado desarrollando es un proyecto en proceso que en realidad no ha acabado ni se supone que va a culminar, es un proyecto en proceso, como se dice. Y el proyecto se llama Capital León. Hemos desarrollado el proyecto en diferentes fases. Y es de alguna forma el proyecto obedece a una serie de intereses que yo he tenido a la hora de desarrollar mi trabajo a lo largo de estos años. Tienen que ver con la cultura del archivo, procesos que había estado desarrollando en el proyecto de Post Capital Archive desde el año 2006. Lo que hemos hecho con esta serie de participantes es de alguna forma enumerar o intentar identificar procesos de significado o de visibilidad de elementos que tienen que ver con el capital simbólico de León como una estructura. Partimos de la palabra capital, que es la que veis a mi espalda, y lo que han hecho los participantes del taller de alguna forma es tirar del hilo, ¿no? Identificar ciertas categorías o ciertos niveles de imagen, de alguna forma casi poner etiquetas a ciertos procesos y a partir de allí ir tirando y ver el proceso y ver hasta dónde se desarrollaba todo este tipo de, como decía, de construcciones que de alguna forma ya no tienen el mismo significado que el que tenían o que se han invisibilizado. Por poner un ejemplo, al tirar de la categoría, muchísima gente identificará que Durruti había nacido aquí, su familia había estado viviendo e incluso dentro de su familia se habían dado los mismos significantes políticos que en otras familias del país en ese momento. Su hermano era falangista, también muere durante el conflicto de la Guerra Civil aquí en León. Y lo que habíamos estado es tirando de Durruti, identificando dónde había estado dando clases, dónde se había formado, qué tipo de procesos había participado y a partir de ahí hemos identificado quién era su profesor, dónde había participado su profesor y de forma sucesiva hacia atrás. Hay otros procesos que han estado saliendo, muchísimos, la verdad es que de los que han salido tenía que ver con el conflicto de la Guerra Civil, que de alguna forma particular en León casi no había sucedido. Lo que había sucedido era más la represión de la Guerra Civil que la Guerra Civil en sí mismo, ¿no? Porque desde el principio se ven acalladas las voces críticas y el bando nacional toma las riendas de la ciudad casi desde el segundo o tercer día que estalla la sublevación nacional. Y algunos de los procesos que para mucha gente eran o desconocidos o muy poco conocidos había sido la vivencia a través de la residencia de la Legión Cóndor, ¿no? De una serie de un destacamento que vivía en Virgen del Camino, que de alguna forma había estado teniendo una incidencia muy importante durante la Guerra Civil. Nosotros hemos estado identificando procesos, no solamente la despedida de la Legión Cóndor que vino Hitler, hemos seguido todo el proceso de la despedida desde la Legión Cóndor hacia Alemania para celebrar el cumpleaños de Hitler y algunos de los elementos que nos hemos encontrado, por ejemplo, era una revista Life de un reportero norteamericano que había estado haciendo todo ese seguimiento, que venía a entroncar una de las manifestaciones nazis más importantes y más retransmitidas en todo el mundo, que es en Múnich el propio Hitler, condecorando y poniendo medallas a los que habían estado participando y viviendo durante muchísimos años en León. Y este reportero había estado siguiendo desde el propio León con una serie de manifestaciones regionalistas que se habían dado ese mismo día, la propia visita de Franco o la propia despedida desde León, Vigo y todo el viaje hasta Múnich. Hemos configurado un archivo y lo que seguimos trabajando es en esas, digamos, capas que las imágenes van adquiriendo, que de alguna forma hacen perder su sentido original o que le dan otro muy diferente. Seguiremos con el mismo proceso, tendremos una banda de música bastante poco ortodoxa, que lo que han estado haciendo es interpretar a través del archivo de documentos que ellos no conocen y han estado elaborando una serie de músicas originales que van a acompañar un poco al proceso más performático que pone culmen a esta parte del trabajo.